Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estoy aquí desde el estudio donde les quiero platicar un poquito acerca del feminismo y el patriarcado del machismo en la seguridad de los autos. ¿Les late? Comenzamos. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues bueno, bromas aparte, quiero platicarles un poquito acerca de la seguridad en los autos y las mujeres. Y no tiene nada que ver con que las mujeres manejen mejor o peor. De hecho, por lo regular es al revés. Los hombres somos más bestias para manejar que las mujeres. Por estudios, por estadística, no porque yo lo diga. Pero más allá de eso, Consumer Reports acaba de publicar un artículo donde muestra que en Estados Unidos la seguridad en los autos, la investigación de seguridad en los autos está muy cargada hacia la protección de los ocupantes, pero toma muy poco en cuenta los datos de los ocupantes femeninos, o sea, de las mujeres. Y es bastante interesante la conclusión o el desarrollo de este estudio, y les quiero platicar de él. Miren, básicamente, las mujeres que van en las plazas delanteras de un vehículo, sea de piloto o de copiloto, tienen 17% más de probabilidades de ser gravemente heridas o resultar muertas en un accidente de auto. Y en general, todas las mujeres ocupantes de un vehículo, independientemente del lugar donde estén sentadas, tienen 73% más de probabilidades de sufrir lesiones severas a comparación de los hombres. ¿Y esto a qué se debe? Pues miren, resulta que todas las investigaciones de seguridad en los vehículos, las pruebas de choque, etc., se hacen con información recabada por dummies. Los dummies son estos monos súper avanzados que simulan la fisiología humana y están llenos de sensores donde detectan la gravedad de las lesiones, de los golpes, de todo lo que sucede en un choque dentro del vehículo. Hay dummies adultos, hay dummies niños, de ciertos tamaños hasta de bebés. Y obviamente hay dummies que representan a los hombres y dummies que representan a las mujeres. ¿Qué pasa? Resulta que el desarrollo de estos dummies, de estos muñecos, fue basado en estudios fisiológicos, en estudios antropomórficos, donde se simula la dureza promedio de los huesos, la resistencia promedio de las articulaciones, obviamente la dureza y resistencia de la piel humana, músculos, vísceras, etc. Estos estudios datan de la década de los 70s, donde se empezaron a desarrollar estos dummies. Y de ahí para acá ha habido un avance enorme en cuanto a los sensores y que la dureza de los huesos o de las articulaciones, etc. Pero se hicieron con datos de un adulto promedio estadounidense de una estatura más o menos de cerca de 1,70 y algo metros y 171 libras de peso. Estos son unos 80 kilos aproximadamente, poquito menos. Pero resulta que, primero, de la década de los 70s a hoy, a 2019, el peso del adulto promedio en los Estados Unidos aumentó 26 libras, poco menos de 13 kilos. ¿Sí? Eso es lo primero. Pero después también se tomaron datos promedio de tamaño, peso, talla, etcétera, de bebés, de niños. Y para los dummies femeninos, para los dummies mujeres, lo único que hicieron fue una escala del dummy adulto hombre, algo más pequeño, ¿sí? Menor estatura, menor peso, etcétera.
y algún genio les dijo, oigan, están mal. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo humano tiene diferentes características en hombres y en mujeres. Y no me refiero a las obvias, sino me refiero a las que tienen que ver con el comportamiento del cuerpo cuando está involucrado en un accidente automovilístico. Por ejemplo, en un choque lateral, llega otro auto, impacta de lado al mío, y vamos, mi pareja y yo, impacta del lado de mi pareja. Obviamente una mujer, las caderas son más anchas, los hombros son más angostos, y ese golpe, quizá la bolsa de aire lateral no le funcione tan bien porque no tiene los hombros tan anchos como yo. Entonces va a haber más movimiento de ella hacia la bolsa, o de una mujer hacia la bolsa. Y por otro lado, si el golpe es al nivel de la cadera, donde son la gran mayoría de los golpes, de los choques, se deforma la carrocería, y al tener la mujer la cadera más ancha, es más probable que sufra lesiones al recibir un golpe en esa zona del auto. ¿Por qué? Porque tiene menos espacio entre ella y la carrocería, entre la mujer y la protección lateral, etc. Entonces, hay una serie de factores donde se comporta diferente el cuerpo humano femenino que el masculino, y nadie lo había tomado en cuenta desde la década de los 70s. Para que se den una idea, este estudio de Consumer Reports dice que las mujeres tienen un riesgo adicional a lesiones, por ejemplo, en cabeza 22% más que los hombres, en el cuello 44.7 más que los hombres, en el abdomen 38.5 más que los hombres, en el pecho 26.4 más que los hombres, en los brazos 58.2 más que los hombres, y en las piernas 79.7 más probabilidades de lesiones graves que los hombres. Es enorme la diferencia, es enorme. Y repito, no tiene que ver con cuántas mujeres manejan o no. Estamos hablando de ocupantes en un vehículo. Una mujer tiene muchas más posibilidades de sufrir lesiones graves que un hombre cuando el vehículo se ve involucrado en un accidente. No importa quién maneje, si el hombre o la mujer, no importa, ¿sí? Simplemente por las características fisiológicas antropomórficas diferentes de los hombres y de las mujeres. Este estudio es muy interesante porque, por ejemplo, en los 70s, que fue cuando se inició este estudio, el adulto varón promedio era una persona de 171 libras de peso y 5 pies con 9 pulgadas de altura. ¿Sí? Aproximadamente poquito menos de 80 kilos y cerca de 1,80 de estatura. Y una mujer promedio era una persona de 108 libras o alrededor de 53 kilos y 4 pies con 11 pulgadas. Un poquito, unos 60, una cosa así. ¿Sí? Las condiciones de entrada han cambiado, ¿sí? En poco menos de 50 años, el adulto promedio norteamericano ha engordado, o hemos engordado, un promedio de 13 kilos, ¿sí? Seas hombre, y en el caso de las mujeres, cerca de 10-12 kilos. Entonces, eso ha cambiado, pero aún así los estudios nunca tomaron en cuenta las diferencias fisiológicas de resistencia de huesos, de resistencia de articulaciones, de mayor densidad muscular o menor densidad muscular, perdón, en mujeres y todas esas cosas. Y hasta ahorita se están dando cuenta, por lo menos Consumer Reports. Ojalá que este estudio haga eco en NHTSA, en IHS, en Euro NCAP, en todos lados, porque ya realmente es muy grave, ¿sí? Poco más de 70% más de probabilidades de que una mujer sufra lesiones graves contra un hombre en un accidente automovilístico es muchísimo, muchísimo. Y los estudios simplemente, pues a alguien se les olvidó. Digo, desde el señor Lawrence Patrick, que fue el primer
crash test dummy o el primer dummy humano, ¿sí? Estamos hablando por ahí de los primeros estudios de las pruebas de choque y los efectos en el cuerpo humano se hacían con personas, y este señor Lawrence Patrick fue el primer dummy humano. Y ojalá, repito, que todos estos datos lleguen y cambien algo en la industria automotriz, ¿sí? En la seguridad de los autos. ¿Por qué? Porque obviamente el día de hoy ya la proporción de mujeres al volante es igual a la de los hombres. 50% de los conductores a nivel mundial son mujeres. Entonces no debería de haber una diferencia, o más bien la diferencia debería ser clara para que los dispositivos de seguridad protejan al igual a hombres que a mujeres. En el caso de niños ya lo hicieron, ya lo tienen muy avanzado, muy bien, pero esa distinción de sexos creo que les hace falta, y es como machismo inverso, ¿no? Porque antes las veían iguales y ahora no, ahora son diferentes, ¿sí? Pero ojalá que sí lleguen a hacer algo diferente en la industria. Ojalá que sí. ¿Por qué? Porque ya ha habido casos, ¿sí? Por ahí en 1996, entre 1996 y 2000, el año 2000, hubo aproximadamente 180 casos en los Estados Unidos donde fallecieron niños o adolescentes debido a lesiones provocadas por las bolsas de aire. ¿Por qué? Porque las bolsas de aire nunca tomaron en cuenta el peso de niños. Tomaban en cuenta la protección de un adulto promedio varón. Eso significa que las bolsas de aire abrían a una velocidad y con una intensidad mucho más grande a la necesaria para proteger niños. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una bolsa de aire que me proteja a mí de 100 kilos a una bolsa de aire que proteja a una persona de 55 kilos o de 20 y tantos kilos en un niño, o de 8 kilos en caso de un bebé o de un infante, ¿sí? Entonces se hicieron estudios, se detectaron estos problemas y todos los fabricantes fueron instruidos para modificar eso, ¿sí? La misma agencia regulatoria de la seguridad de los autos en Estados Unidos, la NHTSA, tuvo que flexibilizar sus reglas de pruebas para nuevas tecnologías para que en muy corto tiempo los fabricantes pudieran desarrollar bolsas de aire que sirvieran tanto para niños, tanto para infantes, tanto para adolescentes como para adultos. ¿Esto qué hicieron? Básicamente inventaron la bolsa de aire de 2 etapas, ¿sí? Las bolsas de aire de ahora se inflan según el tamaño y peso del ocupante al que hay que proteger. Eso lo desarrollaron prácticamente en un año, lo cual en situaciones normales es imposible, ¿sí? Entonces, ojalá, repito, que este estudio llegue a donde tenga que llegar para que las condiciones de seguridad en los autos sean parejas, ¿sí? Tanto para hombres como para mujeres, para niños, para infantes, para bebés. Ojalá, porque creo que hablando de autos, la potencia es fenomenal, el manejo es primordial, pero lo más importante de todo es la seguridad. Ojalá que sí, ojalá que sirva. Y bueno, ojalá que les haya gustado el video, un poquito de información. Si les gustó, ya se saben la fórmula, hay que darle like, hay que suscribirse al canal, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales. Y mientras nos vemos aquí en otro video, probablemente en unos días, ya sea desde el volante, aquí en el estudio, el próximo pit stop, el próximo check engine, o a ver qué más se nos ocurre. Amigas y amigos, hasta luego, que estén muy bien.